Buenas tardes, profesora. Me presento, mi nombre es Ornella Bravo y en esta oportunidad voy a presentar mi mapa conceptual que se titula en Las continuidades del siglo XX en el siglo XXI. La base de este mapa conceptual es del siglo XX, la crisis del modelo occidental y ahí sucesivamente hasta el siglo XXI. Bueno, este siglo XX se caracteriza por una crisis del modelo occidental, fundamentado en la herencia greco-cristiana y jurídica, que abarca la filosofía, el cristianismo, el derecho. Esta crisis se manifiesta a través de eventos significativos como las guerras mundiales, que cuestionan el progreso, la ciencia y la razón, así como las revoluciones en Rusia y China, que impulsan la búsqueda de sistemas alternativos como el comunismo. Las guerras mundiales entre 1914 y 1945 marcaron un periodo intenso de conflictos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial se ve impulsada en el nacionalismo, el imperialismo y una carrera armamentista, mientras que la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por el surgimiento de los totalitarismos como el nazismo y el fascismo, así como el genocidio y el uso de armas nucleares. Las consecuencias de esta guerra incluyen el fin de los imperios tradicionales. También acá se forma la creación de la ONU, Organizaciones Nacionales Unidas, la división de dos mundos, que sería por un lado capitalismo y por el otro lado el comunismo, ya que en el siglo XXI se observan continuidades como conflictos armados, surgimiento de nacionalismo y tensiones hegemonía global. La Guerra Fría entre 1947 y 1991 presenta un enfrentamiento ideológico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde el capitalismo y el comunismo chocan entre sí y se producen conflictos indirectos en lugares como Corea, Cuba, Vietnam, Afganistán. Además, una intensa carrera armamentista y nuclear. Las alianzas se dividen entre OTAN y el Pacto de Varsovia en el siglo XXI. Se percibe una nueva polaridad entre Estados Unidos y las potencias como China, Rusia, y así como conflictos indirectos y tensiones del control tecnológico y militar. Bueno, la globalización y neoliberalismo a finales del siglo XX empieza como en la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética entre 1989 y 1991, que es aquí donde marca el inicio de la hegemonía en Estados Unidos y la expansión del modelo neoliberal, que promueve el mercado libre, privatizaciones y debilitamiento del Estado, ya que la globalización es económica y cultural, se ve intensamente magnificada en el siglo XXI. Y esta manifiestan la globalización de la tecnología, la economía, las comunicaciones. Aquí parte la desigualdad global y también empiezan las protestas contra el sistema neoliberal. Una ocurrida acá en Chile fue la del 2019. Pero ¿cuáles son los problemas heredados del siglo XXI? Bueno, estos problemas heredados son como los mismos del siglo XX, ya que en ese periodo, en esa época, el terrorismo intencional, como por ejemplo las Torres Gemelas en el 11 de septiembre, que lleva a Estados Unidos a respuestas militares en Afganistán e Irak, pero también surgen unas nuevas tensiones en Ucrania, Siria y el Medio Oriente, junto con el ascenso de potencias autoridades como Rusia y China. La crisis medioambiental y energética se suma a las contribuciones históricas que incluyen luchas por recursos naturales e intervenciones geopolíticas que están presentes. En síntesis, esta línea histórica continúa, ya que la transición entre el siglo XX y el siglo XXI revela una línea histórica que se mantiene el conflicto entre los modelos ideológicos y económicos, el uso de la guerra como medio de resolución de tensiones y un desequilibrio entre el poder, justicia social y desarrollo humano.
¿Cómo se justifica estos procesos del siglo XX y se proyectan y transforman en el siglo XXI? Bueno, la estructura jerárquica de estos eventos en el siglo XX dan origen a las ideologías modernas, las guerras mundiales y las revoluciones que cuestionan el proceso y crean nuevas potencias. Por ejemplo, la Guerra Fría polariza el mundo y la caída de un bloque soviético a través de la hegemonía de Estados Unidos y la expansión neoliberalismo. Y en el siglo XXI emergen nuevas formas de conflicto, como el terrorismo, el control tecnológico, que reflejan las tensiones geopolíticas y de desigualdad. Bueno, en conclusión, la historia del siglo XXI puede entenderse no se puede entender sin el contexto del siglo XX, ya que ambos están interconectados por una línea de conflictos, transformaciones, tecnologías y luchas de poder. Las guerras mundiales, como la Guerra Fría, redefinieron el orden global, dejando legados que persisten en tensiones internacionales actuales. Es así como el capitalismo neoliberal y la globalización, aunque son resultados de la victoria occidental, han generado nuevas formas de desigualdades que provocan movimientos de resistencia. La continuidad histórica se presenta como un proceso de evolución, permitiendo que los estudiantes desarrollen un pensamiento más crítico sobre problemas actuales que son parte de una trama de larga duración. Espero que le haya gustado, profesora. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.